Vamos ya con la espera, la pudisteis ver alguno en el pase de prensa, otros la veréis esta tarde. Intentaremos, no spoilearemos, súper importante. ¿Cuántos la han visto, cuántos no de los que estáis aquí? Esos que sí, vale, pues preguntitas con cuidado. Bueno, pues gracias de verdad a los dos. Nosotros, la verdad es que nos hablaron de la película ya en el mercado de Cannes, recuerdo que hablábamos de ella con el propio Javier y teníamos muchas ganas de verla, aunque nos costó tiempo. La vimos un poco in extremis, pero la espera ha merecido la pena, desde luego, y bueno, en cuanto la vimos, pues nos enamoramos de la peli, de esta mezcla de thriller, terror, western rural, melodrama y sobre todo, bueno, pues a nivel de puesta en escena y de interpretación, pues nos parece una joya, ¿no? No sé, Javier, quizás cuéntanos, porque bueno, tú vives ahora en Los Ángeles desde hace tiempo, después de 3 días, Rins, ahí en medio pasan muchas cosas que uno se va al IMDb y ve los agujeros y dice, este hombre que ha hecho en los agujeros, ¿no? Pero seguramente no has dejado de trabajar o de pelear con proyectos, ¿no? Sí, no, allí, bueno, en Los Ángeles, como dices, hay una parte de proyectos que, bueno, te involucran un montón y trabajas durante a lo mejor un par de años, por ejemplo, con El Cuervo. Estuve 4 años prácticamente involucradísimo trabajando bueno, primero con Tom Hiddleston, luego lo íbamos a hacer con Luke Evans, localizando en Nueva Orleans. Yo estaba prácticamente en Nueva Orleans todo el tiempo con un helicóptero, viendo los tejados para localizar. Y bueno, y otros proyectos, bueno, con Wes Craven, que fue el primero que me llevó allí, después de ver 3 días, que Wes le gustó mucho la película y quería hacer un remake. Yo iba a hacer un remake suyo también de People Under the Stairs. Y bueno, con James Wan también, que ahí salió un proyecto que al final yo no me salí de director, pero quedé como coproductor y tal. O sea que los proyectos allí son, como dice, esos gaps, no paras, en realidad estás todo el rato trabajando. Lo que pasa es que bueno, hay algunos que tienen al final la green light, que es como que se alinean las estrellas, ¿no? Y otros que tardan más, ¿no? Pero de repente, bueno, pues mientras tanto decides que o tienes ganas de volver a hacer aquí y conectar con el cine de aquí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, yo creo que después de acabar Rins, ya en postproducción y tal, cuando estaba haciendo todo, me empezaron a llegar ya proyectos y tal para otra franquicia conocida de terror y tal. Pero después de todo el proceso intenso, porque Rins fue una película que llevó pues también bastante tiempo, como 2 años y pico, y ellos llevaban desarrollándola desde Ring 2, ¿no? Que ya llevaban muchísimo tiempo. No quería entrar en otra rueda de estas de película un poco de encargo, porque a nivel creativo pues se te queda corta, ¿no? No tienes mucha capacidad de decisión, al margen del aspecto visual, que te dejan tratar un poquito más, te dan más cancha, pero a nivel historia te van acotando mucho, sobre todo si son franquicias que están ya muy establecidas. Y quería hacer algo un poco más personal, ¿no? Y tener más control creativo y poder hacer algo más mío, ¿no? Porque si no, yo creo que a nivel director te puedes perder y entrar en la dinámica fácil de, bueno, venga, voy a hacer cosas de encargo y se pierde un poco, se diluye tu personalidad y al final no sabes quién eres, ¿no? Entonces, cuando acabé Rins, pues tuve ese proceso de empezar a escribir algo para España, ¿no? Para rodar aquí. Y lo que pasa es que es verdad que ha tardado tiempo en levantarse la financiación, porque no es fácil levantar, yo creo, algo de género en España, aunque venía de allí con todo ya bastante arreglado y preparado, pues ha tardado tiempo y luego nos ha pillado la pandemia por el medio también. Con lo cual, pues sí, porque fue prácticamente el 2019 cuando ya teníamos el guión y tal y empezamos y no ha visto la luz hasta ahora, ¿no? La peli. Pero fue un poco eso, fue un poco reacción a trabajar tanto, tan acotado y encorsetado, decir, venga, vamos a hacer algo un poco más de nuestra tierra, ¿no? De aquí, en concreto, pues eso, andaluza. Y bueno, y ahí dentro del factor de regreso, pues con Víctor a lo largo de los años he hablado un montón,
de cómo iba la aventura americana, cómo iban los proyectos y decíamos siempre de hacer algo en el futuro. Hemos estado muy contentos viendo cómo 3 días ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse, pues eso, incluso en Estados Unidos hay podcasts de 3 días y tal, y yo siempre me mantenía al tanto y planteé un poco hacer una película reunión, digamos, ¿no? Con Víctor, llamar a gente de la anterior película de 3 días y vamos a hacer algo dentro de ese universo que a mí me apetecía volver, que tiene mucho de recuerdos de mi infancia, cuando crecía, iba a los pueblos de la zona de Andalucía, con frontera con La Mancha, y iba viendo todas estas cosas y tengo ahí un pozo de recuerdos que me apetecía contar una historia en ese marco otra vez. Y entonces fue un poco así. Llamé a Víctor un día y le dije, oye, tengo un proyecto que creo que parece que puede salir para adelante. Y ya fue ahí cuando entró lo de no será tan duro como 3 días. Digo, no, bueno. Va a ser el doble. Va a ser el doble. Habían pasado unos añitos. ¿Cómo viviste tú esa separación, un poco la distancia también con Javier y el reencuentro? Bueno, como dice Javier, hemos estado estos 15 años muy en contacto, ¿no? Yo le hice una visita incluso allí en Los Ángeles en un momento dado y hemos estado muy en contacto, yo preguntándole lógicamente cómo iba su aventura, él me iba contando, también efectivamente a colación un poco de este rescate que ha habido de 3 días, primero en Netflix, en fin, esta cosa que ha ido convirtiendo la película al cabo del tiempo en una película casi de culto que mucha gente ha ido descubriendo tiempo después de que se estrenase, y entonces estábamos siempre en contacto, pues, o a colación de 3 días o a colación un poco de su aventura americana. Y cuando me llamó el año pasado y me dijo, oye, yo estaba terminando de rodar una película en Pamplona con Elvira Lindo y Daniela Fegerman, y me dijo, oye, parece que arrancamos este nuevo proyecto, quiero que estés tú, tal. Le dije, sí, para adelante, sin leerme el guión, por supuesto, vamos, ni había leído el guión, y le dije, sí, cuenta conmigo. Me dijo, va a ser dura. Y le dije, bueno, no puede ser tan dura como 3 días, porque en 3 días fue bastante dura para mí. Yo tuve como 7 accidentes físicos, o sea, 7 accidentes durante el rodaje, por torpezas mías, o sea, no se lo puedo achacar a nada, era que yo sencillamente me entregaba tanto que no medía y tenía accidentes. Y me dijo, bueno, no sé si va a ser tan dura o no, a lo mejor es un poco más, y efectivamente ha sido un poco más. No he tenido accidentes en esta ocasión, pero ha sido una película que quizá en unas condiciones óptimas de producción debería haberse rodado en el doble de tiempo en el que lo hicimos. Entonces, esa condensación de una película que debía haberse rodado en 7 o 8 semanas, haberla hecho en 4 semanas y media, pues para mí fue bastante duro físicamente, agotador física y emocionalmente. Y además tuve que hacer un proceso de adelgazamiento, tuve que adelgazar como 7 kilos, me pidió Javier que adelgazase en cuanto me ofreció el proyecto. Entonces ha sido un rodaje bastante complicado y duro, pero al mismo tiempo muy gozoso, porque sabíamos que estábamos haciendo algo personal, algo distinto y algo que nos apetecía un poco al equipo que habíamos vuelto a juntarnos de 3 días, que éramos básicamente el productor, Javier, el director de fotografía, la jefa de vestuario y yo, que volvíamos a reunirnos a cabo de 15 años. El resto del equipo era nuevo para nosotros, pero esa cosa de volver a juntarnos y volver a hacer algo con el sello de Javier, pues nos hacía muy felices a los 5 en concreto, creo. Me parece que hay un equilibrio muy bonito en la peli entre, bueno, pues lo poderoso de la puesta en escena, ¿no? Que va desde esos planos más amplios de western a los planos más íntimos y cerrados, ¿no? de la peli, entre la puesta en escena, digo, y el cuidado de las interpretaciones, ¿no? Y el dejar que esas interpretaciones fluyan, luzcan y nos lleguen, ¿no? No sé. ¿Cómo veis esto ambos dos? Cada uno desde su punto de vista, o a la inversa, ¿no? Tú puedes hablar de los actores y Víctor de los... Pues bueno, yo a nivel visual me gusta ser muy preciso y lo tengo todo muy dibujado, muy preparado. Siempre, obviamente, en el rodaje hay tanta sorpresa que tienes que un poco ir adaptando. Pero si ya vienes con un plan A, pues ya llega el plan B mucho más fácil y el plan C lo tienes ahí prácticamente también. Con lo cual, en ese sentido, está muy cerrada cuando trabajo visualmente, lo tengo todo muy preparado, muy machacado, desde el concepto de la paleta de colores hasta todos los movimientos de cámara y tal, lo tengo muy cerrado y lo trabajo mucho también hago ensayos con Miguel Ángel, que es muy amigo, director de fotografía, súper talentoso también, tenemos muy buena conexión
y ya está todo muy cerrado. Entonces, en el rodaje intento, bueno, antes del rodaje también, en el concreto en esta película tuvimos muchos ensayos y hablando mucho entre semanas, los fines de semana, del personaje, pues trabajar eso, que a mí me parece muy bonito, con los actores, con Víctor. Hemos tenido también la suerte de tener un reparto maravilloso, un elenco tenemos en la peli que está muy bien y que, bueno, todos están muy entregados, ¿no? Y así la verdad es que se puede trabajar súper gozoso, ¿no? Fue una cosa muy bonita y muy en detalle. En concreto, pues, como decía Víctor, en su papel requería mucho un cambio muy drástico, porque, bueno, Víctor es más urbanita y tal, y él quería meterse, ¿no? hasta el fondo dentro de la piel de este personaje, y entonces, para eso, pues bueno, él se tiró una semana en un cortijo, allí un poco abandonado a la mano de Dios, aprendiendo un poco todo el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje técnico, digamos, de lo que es la caza, el estar solo, que es algo yo creo que es importante. Yo, aunque soy también muy urbanita, por parte de mis abuelos y tal, también he pasado muchas temporadas en el campo y esa soledad, ese sonido de las moscas, esa desolación, yo creo que es algo que te cala mucho y yo creo que era muy importante también que Víctor lo viviera y yo creo que ahí pues tuvo un proceso también que a él le ayudó mucho, ¿no? Para construir su personaje. Y luego Víctor es súper minucioso y lo tiene todo muy organizado y lo absorbe y es muy rápido aprendiendo. Yo no sería capaz de tan intenso aprender toda esa serie de elementos y de costumbres, ¿no? tan ajenas a lo que es lo que vivimos el día a día, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que hay un proceso ahí muy intenso que principalmente, bueno, todo el reparto tuvo su parte, pero en el caso de Víctor fue el triple, ¿no? Por eso, porque él también el personaje, si conocéis a Víctor, Víctor controla su voz maravillosamente y queríamos que tuviera una voz un poquito más ronca, que tuviera un tono diferente y Víctor cambió a lo largo de toda la película su tono de voz y tenía la voz Eladio y la voz suya propia, ¿no? Y cuando entraba en papel cambiaba el tono, aparte del acento, aparte pues eso, y luego en el aspecto físico todo lo del desgaste, ¿no? Que íbamos hablando, de ir dejándose crecer la barba y todo para que fuera lo más auténtico, real y que poco a poco, a medida que iba perdiendo peso, se le iban marcando más las facciones y tal, que es lo que yo necesitaba para esos primeros planos que a mí me encanta cuando voy en plan obsesivo con el actor y voy un poco introduciendo y empujándole para que se le marcaran las gotas de sudor y las facciones que tiene, ¿no? Así que, bueno, más o menos, desde mi punto de vista, es eso ahora. No, como contaba Javier, sí, para mí fue un proceso, claro, cuando de repente me ofrece este personaje que no tiene nada que ver, que está en las antípodas de mí, ¿no? O sea, yo soy un tío, ¿verdad?, urbanita, y el campo me es completamente ajeno. Es como, para mí es un universo, bueno, habré ido al campo 4 veces en mi vida, poco más. Entonces, claro, armar este personaje, un tipo que es puro campo, que es analfabeto, además, en los años 70, que es pura animalidad, pura fisicidad, que es alguien muy emocional, aunque lo lleva muy reprimido, esa parte emocional. O sea, entender un poco la psicología del personaje me costó un pelín. Javi lo tenía muy claro porque él tenía un referente de un guardés que él había conocido y me hablaba mucho de este hombre. Entonces, como te contaba Javi, es verdad que me quedé un tiempo en una finca, unos días en una finca, me estuve solo incluso en el dueño de la finca, que era el dueño del cortijo, me dejó solo en el campo, me dijo, ala, apáñatelas para que sepas lo que es la soledad del guardés. Me contó un poco más o menos el proceso, el día a día de lo que hacían. A todo este proceso de intentar entender psicológicamente y emocionalmente al personaje, se le sumaba, como te decía, la pérdida de peso, empezar a dejarme la barba durante 4 meses sin cortar, las uñas, que no me las corté en 2 o 3 meses, que era un puñetero horror ir por la calle en Sevilla, la gente que me veía por Sevilla y que me reconocía de la tele, algunos me miraban diciendo, ay, pobrecito, ¿qué le ha pasado al chico este que salía en la tele antes, uy, qué mal le va, porque daba bastante pena, o sea, verme por Sevilla. Además tenía el bigote largo que cuando comía se me metían los pelos en la boca, o sea, era un puñetero asco. Entonces, bueno, aparte de todo este proceso, es verdad que Javi tenía, y todo este proceso físico, de construcción física del personaje,
Javi tenía muy clara la cualidad vocal del personaje. Y recuerdo que en los primeros días de rodaje yo estaba ya más o menos metido en la piel de Eladio y Javi me decía, veo a Víctor. Y a mí aquello me rayaba muchísimo. Yo decía, no, pero ¿por qué? No, veo a Víctor, hasta que de repente encontramos la cualidad vocal de Eladio y dijo, ahí está Eladio. Yo al principio no lo veía claramente porque desde dentro es muy difícil sentirlo, pero cuando lo vi en el combo, vi una toma y dije, hostias, tiene toda la razón del mundo, este es Eladio y este otro, que es muy parecido pero que tiene más mi voz, no es tan Eladio. Entonces Javi lo tenía muy claro. Si él no me hubiese llevado a ese lugar de exigencia, yo creo que no habría dado este resultado. Creo que me habría quedado una cosa un poco más, bueno, pues a lo mejor más correcta, bien hecha, pero poco más. Y Javi me llevó al límite en lo emocional, en lo físico y en la exigencia de salir un poco de mi zona de confort y llevarme a un terreno de construcción muy alejado de mí, tanto en lo vocal como en lo corporal, ¿no? Eso en cuanto a la creación del personaje. En cuanto al rodaje, claro, yo a Javi lo conozco y él es muy minucioso en los detalles de cada plano. Él es obsesivo-compulsivo, yo también lo soy. Ahí nos juntamos dos con un toque bastante interesante. Y entonces, la precisión de él a la hora de montar el plano, la precisión de la marca, la precisión del raccord, cómo cuida las cualidades cromáticas, pero que también que cada plano tenga intención en la mirada, hace que tu trabajo tenga que adaptarse más técnicamente a lo que él te pide, que de alguna manera intentar fluir orgánicamente como tú sientas que tu personaje fluiría. Pero sabes que hay un porqué y sabes que suma, ¿no? De alguna manera las indicaciones que él te va pidiendo durante la toma, ¿no? Y lo que yo he hecho, o sea, en esta película, aparte del aprendizaje que yo he tenido como actor sobre mí mismo, he aprendido de cine como no he aprendido en ninguna otra película, porque he estado muy mano a mano con él en la preproducción, en el rodaje, en la postproducción. Entonces, claro, aprendes de cine de cosas que ya no tienen que ver con tu trabajo, sino con todo lo que rodea al levantamiento de una película, ¿no? Todos los problemas de producción, de su mirada artística, cómo plantea cada plano, y dices, hostias, qué maravilla, cómo cuenta con poco, pero cuenta muchísimo. Para mí ha sido un máster, lo digo directamente, ha sido un máster de cine, tanto a nivel técnico como a nivel artístico. Y yo me parece que estamos ante uno de los, vamos, no se me caen los anillos por decirlo, pero creo que es uno de los maestros del cine español que tenemos ahora, que ojalá se le reconozca el talento que tiene, porque de verdad es que cada vez que veo la película descubro nuevos detalles, nuevas capas que están ahí, que ya en 3 días ya lo veía, decía, joder, las cosas que cuenta subliminalmente con cada plano, sin poner en primer término ciertos aspectos que otro director a lo mejor pues pondría en primer término, le daría mucha importancia. Él cuenta muchas cosas subliminalmente y para mí ha sido un máster, un aprendizaje, de verdad. O sea, salí de la película con ganas de dirigir yo. No te cuento más, en plan, yo quiero hacer lo que hace este señor. Entonces, bueno, no sé, muy feliz, muy contento con todo, con el resultado, a pesar de lo duro que fue, como con el aprendizaje que me ha supuesto todo. Bueno. Casi nada. Casi nada. Bueno, vamos a dejar tiempo para vuestras preguntas, ya que tenemos poquito. A ver, por ahí, Paco. ¿Qué tal? Bueno, ¿te refieres un poco al proceso creativo de la escritura y...? Sí, yo no soy demasiado racional a la hora de trabajar en el guión. Luego es verdad que aplico una visión general para ver las cosas que encajan y no, y puedo pulir cosas. Pero en este proyecto, como además venía de desarrollar películas con los estudios como hiperracionales, todo muy perfectamente atado, quería dejarme un poco, perderme un poco de eso. Y fue más de dentro de... Recuerdo que empecé a escribir y no tenía muy claro el final, sabía por dónde iba,
tenía un poco el hilo emocional de la peli y sabía que quería tocar diferentes capas y referencias, ¿no? La peli tiene una parte, digamos, la parte fantástica de este cine que yo creo que a todos aquí nos gusta, de los años 70 o del fantástico. En ese sentido yo tenía la referencia de las películas que veía en La Clave cuando era chico, que había unas películas como muy densas y que luego había un comentario de todo el mundo, todos muy serios en chaqueta. Y a mí me da muy mal rollo, porque yo era muy chico y decía, uff, qué mal rollo. Un programa entero hablando del demonio había, me acuerdo. Y te ponían, no sé si era La Señal del Diablo o una de estas, y luego se tiraban 6 horas hablando y decían, oye, que esto va en serio, ¿no? Que existe. Y yo ahí no dormía. Entonces decía, bueno, tiene la peli un poco quería que tuviera un poco el pozo intelectual, digamos, de que tuviera una parte del trasfondo de cine fantástico de los 70, con un puntillo así casi serie B en algún momento, y luego quería que fuera una película que trabajara y tratara otros temas, ¿no? Tiene una parte que es, digamos, el comentario social, un poco del cacique, de cómo absorbe la vida de los que trabajan para él, que son totalmente prescindibles. Y luego tiene otra capa, que es la capa emocional, que es la que lleva con mucha fuerza a Víctor, ¿no? Y que le saca el máximo partido, que es una capa muy humana del personaje, que era algo que me interesaba explorar cuando lo estaba escribiendo, de toda esa carga de la culpa que tiene el personaje, del dolor y de la humanidad, de la fragilidad y la dureza con la que el ser humano se autocastiga también, de toda esa tradición que de alguna manera también tiene que ver con la siguiente capa, que es la capa bíblica un poco, que habla un poco, pues bueno, todos venimos de educación católica y tal, y en la película hay una reflexión simplemente a nivel muy soterrado. Intenté evitar, de hecho, iconografía religiosa y tal, para no quedar demasiado, ¿cómo se dice?, obvio, demasiado obvio en la peli, pero está ahí, tiene mucha simbología del Génesis, del pecado original, ¿no? Que es el que se supone que arrastra al ser humano durante toda su vida y hasta el final de la peli, que como no podemos decir spoilers, pero bueno, hay un requiem y hay una lacrimosa musicalmente, tal, que funciona como el día del juicio final y tal. Y tiene mucha simbología en elementos ya pues, visuales, ¿no? De determinados animales que salen en la película o determinados objetos que tienen todo un paralelismo con la capa esa más soterrada de simbolismo religioso. Pero eso, respondiendo un poco a lo tuyo, tampoco hago yo un esquema de voy a tocar todos los temas, me meto, sé hacia dónde voy un poco y lo voy desarrollando. Y si acabo y veo que es un desastre, pues lo desecho, ¿no? Pero me dejo llevar mucho por el momento e ir un poco moldeando. Por eso los cambios de géneros que a veces me dicen, bueno, que no es una película fácil de clasificar. Ya cuando estábamos intentando financiarla, pues hablé con algún streamer y eso, y me decían, esto es que no sabemos si es un fantástico, o es un drama o es un thriller. Pero yo es que creo que no hay que enmarcar las cosas. Vengo de eso, en Estados Unidos lo tratan de meter todo en una caja. Pero la película de nuestra vida no sabes nunca si es una comedia, un drama o una película de terror, ¿no? O sea, yo creo que va todo un poco hilvanado y en ese sentido yo creo que la película, mientras se sienta de manera orgánica y hay, para no hacer spoilers, ¿no? Pero hay alguna secuencia que entra como muy de fantástico y que parece que viene de ningún sitio, pero hay una justificación siempre casi freudiana de lo que pasa interiormente por la cabeza del personaje de Víctor, ¿no? Y por qué llegas a ese punto que hace a lo mejor un guiño al cine fantástico, pero tiene todo una manera orgánica de desenvolverse. Al menos es lo que intento, ¿no? cuando lo escribo. Ahí. Compi. Gracias.
Ujú. Mm. 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 Sí, yo enganchando con esto, además pensaba, perdona que te corte, ¿no? Pero bueno, que hay una cierta como aumento de la presencia de esa herencia rural del español Sí. en el cine últimamente, ¿no? Tanto si puede ser en el pasado como todos estos thrillers un poco rurales o dramas, etcétera, que estamos viendo en los últimos años también, ¿no? Y que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Yo creo que todos, nosotros, yo creo que la generación de compañeros míos también, de directores y tal, hemos crecido también viendo pues eso, pues La caza de Saura, Los santos inocentes, Camus, y yo creo que reconozco que cuando yo era pequeño y veía esas películas, para mí eran como, no sé, yo prefería ver algo más fantástico, ¿no? Más, decía, ¿esto qué es? Pero también con el tiempo te das cuenta de que tiene una personalidad muy, muy nuestra, que es algo muy, muy de aquí. Y volviendo a lo de querer hacer algo muy nuestro, no intentar emular un cine americano o intentar... yo absorbí un poco todo eso desde el punto de vista de haber crecido viéndolo en el cine, ¿no? Y luego el punto de vista de primera mano, ¿no? De yo haber ido, pues eso, con mi abuelo en los veranos, que iba a los pueblos donde venían los cazadores, donde veía las cosas que pasaban, que lo veía desde un prisma de un chaval que estaba aterrado, ¿no? con las cosas que veía, ¿no? Porque, claro, te entraba un hombre en un bar con una cabeza de un ciervo y te la ponía en la mesa con la sangre y te quedabas traumatizado, ¿no? Viendo todo ese tipo de cosas en los pueblos. Era como muy salvaje todo, había una oscuridad dentro de ese día, ¿no? De ese sol y de ese calor que hacía. Y yo creo que eso era algo que me apetecía explorar y meterme dentro y sacar, ¿no? en la peli, un poco por lo que decíamos, por lo que había visto en el cine y lo que había visto y lo que había vivido de primera mano. En ese sentido, ir un poquito más lejos y más en detalle por el conocimiento que pude tener de pequeño, de las cosas que vi y hacerlo con un tratamiento muy hiperrealista, ¿no? En ese sentido, la peli es casi documental en toda en eso que transcurre y ni siquiera se lo explica a la audiencia. Hay un par de momentos que obviamente tengo que explicar para que se sepan las reglas del juego, ¿no? Para el que no esté en el mundo rural y no conozca cómo va, pero es una película que va soltando... Víctor suelta bastante diálogo y bastante de conceptos y términos que no están explicados, ¿no? Pero que son muy auténticos y que incluso yo creo que a fecha de hoy se sigue manejando igual. Y en ese sentido la capa de hiperrealismo que es muy nuestra, ¿no? Y que a mí me hacía ilusión explorar también. A mí además me gustaría añadir que estoy de acuerdo con lo que con lo que has planteado más o menos y lo que decía Javier, que es verdad que es un cine, es una temática que el cine español empieza a recuperar un poco, ¿no? La temática rural, y es lo que, de alguna manera, no te voy a decir que nos diferencia muchas más cosas a otros países, por supuesto, pero me da la sensación de que cuando volvemos a estas temáticas y a un tempo a la hora de rodar, que lo tiene la película, más clásico, menos mainstreaming, ¿no? Menos este rollo como de montaje picado, historias contemporáneas que de repente transcurren como muy rápido, con miedo a que la atención del público decaiga, y Javier es como que hace todo lo contrario en esta película, y eso, quizás por el momento en el que estoy como espectador o por el momento de mi vida en el que estoy, que empiezo a apreciar mucho más ese tipo de cine, mucho más, no te voy a decir contemplativo, pero más con un tempo mucho más calmado, más adulto, más exigiendo atención por parte del espectador. A mí me parece que tiene estos dos logros, aparte de otros muchos, esta película. Está feo que lo diga yo porque pertenezco a la película, pero tanto en la temática como en el tempo me parece que se diferencia mucho de muchas de las tendencias que se están llevando actualmente en el cine, ¿no? Y eso me enorgullece de alguna manera, ¿no? Que tenga esa diferencia la película, ¿no? Sí, Dani.
Gracias. Bueno, es como dices, es una historia que además lo estamos viendo, que yo también tenía curiosidad por ver cómo funciona fuera de nuestras fronteras y tal, y está funcionando bien porque tiene un tratamiento muy humano. Es una película que habla un poco de temas universales también, pues como un poco lo fue en 3 días en su momento, que siendo muy local, ¿no? Que es muy española en todo lo de las tradiciones y todas las relaciones de los personajes y tal, pero trata y toca temas, pues, viene a ser una especie de cuento, una reflexión moral, porque tampoco es un cuento moral que te diga por dónde tienes que ir o te dé una solución fácil, pero es una reflexión acerca de conceptos y de cosas muy humanas, y yo creo que en ese sentido a lo mejor es en el que puedes conectar por encima de todo, ¿no? Yo creo que el core, el corazón de la película es, como dices, es algo que puede trascender un poco a cosas temporales, ¿no? Que es una película que transcurre en los 70, pero que podía transcurrir ahora de la misma manera, plantearse una situación igual, una persona ahora mismo que viva en un sitio también en la montaña. Y en ese sentido es algo bueno, que es más emocional también, ¿no? Y ya me he perdido un poco, ¿no? Por dónde la pregunta por dónde iba, pero sí. Bueno, tampoco lo hago así de llegar a un final y ir al principio. Yo cuando escribo me dejo un poco llevar también por el propio personaje y hacia donde me va llevando, ¿no? Y sabía que quería llegar a un punto de reflexión, y como no podemos hablar mucho por los spoilers del final, pero no hay blanco ni negro, es todo gris, y de una definición exacta ni de lo que está correcto ni de lo que no es, sino de las consecuencias que tiene una decisión y de cómo el personaje lo vive y se autoflagela a lo largo de la película, y cómo va poco a poco creciendo hasta esa resolución final. Y lo que decía antes un poco apuntaba, que tiene pues, el concepto de la lacrimosa, por ejemplo, ese no lo tenía en el guión. Cuando lo estaba ya rodando a nivel musical dije, necesito aquí algo que ate y conecte con esa capa casi bíblica de la resolución y de ese juicio final del hombre en la balanza de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea que es de alguna manera un poco orgánico, no ha sido una construcción de final a adelante, sino ha sido un poco en paralelo, todas las capas han ido avanzando en paralelo hasta que he visto una manera de cohesionar y cerrar todo, ¿no? Bueno, a no ser que otra persona tenga una última pregunta. Arriba, y terminamos. Sí, sí. Bueno, a ver, yo me siento súper cómodo trabajando aquí. Esta película ha sido súper dura porque a nivel de financiación ha sido un parto, ¿no? No hemos tenido nada. Ha sido, de hecho, hay algún logotipo que tendremos que quitar de la película porque no nos han dado ayuda. Pero bueno, pero al margen de eso, yo creo que si hay otro proyecto que funcione y se levante un poquito más fácil, yo me siento súper feliz. Es verdad que como dices, llevo allí ya como 13 años en Los Ángeles y es como un divorcio, ¿no? Si te vienes ahora aquí, ¿no? No tienes que hacer... Es un follón de cosas.
pero progresivamente poder venir y trabajar, o sea, ahora mismo me están llamando para cosas allí, son un poco más de encargo, que bueno, por una parte hay veces que pienso que está bien porque así descanso de mí un rato, pero hacer algo aquí siempre me gusta y de hecho tengo una cantera de ideas y proyectos que me gusta, lo que pasa es que es muy complicado sacarlos adelante. De hecho, este era el más barato, digamos, más posible de hacer con poco tiempo y poco dinero y por eso ha sido el que ha salido. Pero sí, bueno, gracias a esta película la recepción es un poquito más, ayuda un poco más, pues me tendréis haciendo otra aquí con el amigo Víctor, supongo, sufriendo. Lo ha dicho públicamente, ¿eh? Si luego no me llama... La trilogía del sufrimiento. La trilogía del dolor. Pues nada, muchísimas gracias a ambos, Víctor, Javier, y a vosotros. Marian, sí, una cosita rápida. Sí. Sí.